Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Vamos a empezar este webinar de manera muy puntual. Ya las personas pues, que no se han unido se irán uniendo. Si no, pues podrán ver este webinar en diferido, pero vamos a empezar para, por supuesto, respetar el tiempo de los que sí están aquí ya en este momento. Bienvenidos a todos, para mí es un placer, un gusto tenerlos aquí en esta sala. Vamos a hablar hoy de secretos de la inversión en preconstrucción en Calgary. Vamos a conversar sobre las diferencias entre principalmente el mercado de Toronto, por ejemplo, y el mercado de Calgary. Vamos a hablar de las diferencias en cuanto a las leyes de rentas, al mercado de renta, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos hacia el final del webinar, voy a presentarles varios proyectos de preconstrucción que en este momento pues están bien, digamos, en auge ahorita en Calgary, que están presentando interesantes incentivos por parte de los developers, por parte de los constructores, para que las personas pues se sumen a esto. Y ya les hablaré de cada uno y les hablaré de por qué, digamos, cuáles son los incentivos y todo esto de cada uno. Quiero darle la bienvenida muy especial a Lucas Zapata. Lucas es un mortgage broker con el que vengo trabajando desde hace ya tiempo. Lucas pues es un mortgage broker muy acucioso, con el que me gusta mucho trabajar porque es de los que le da la vuelta 1000 veces a la situación hasta pues ayudar y lograr efectivamente al cliente a que pueda conseguir ese preaprobado para que pueda comprar, ¿ok? Bien sea para preconstrucción o lo que yo llamo más que preconstrucción, nuevos desarrollos, que son esos proyectos que te entregan hasta un año, los que son mercado secundario, obviamente también, y para los de preconstrucción, como son ya a más largo tiempo, pues igual Lucas pues está a su orden para revisarlos quizás en este momento, cómo están, e irse preparando con él para efectivamente poder estar listos para la entrega de esos proyectos si la decisión de ustedes fuera efectivamente pues comprar en planos, ¿no? Comprar en una preconstrucción. Entonces, Gaby, te voy a pedir, por favor, si pudieras compartir la pantalla, creo que tú tienes el host para empezar ya la presentación. Marieta, tú puedes compartir pantalla, ya te di permiso. Ah, ok, voy. Espérate. Déjame, porque tengo que ampliar esto. Ok, quiero saber si ven la pantalla ahí, pero creo que, déjenme ver. Espérense. Sé que Gaby me va a ayudar ahorita con esto. Yo con Zoom, denme un segundito. Ok, díganme por favor si están viendo la pantalla en este momento. Se ve perfecto, Marieta. Vale. Okay. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Ya. Sí. ¿Y ahora? Estaba mejor en la vista anterior, Marieta.
Ese es el tema Ahí que se ven debemos. las notas y se ven otras cosas que hace ver pequeña la presentación. Ok, denme un segundito. Ok. Es que no. Oh, tengo 30 personas en la sala, Dios mío. Ya vamos. Ok. Bueno, ahora sí. Vamos a empezar. Si Gaby en algún momento me puede ayudar en compartir ella la pantalla, porque entiendo que está también en el tema de admitir a las personas en la sala, pero bueno, ya lo que estamos, así que vamos a comenzar. Secretos de la inversión en preconstrucción en Calgary. Por favor, si alguien me puede confirmar en el chat. Marieta, se ve perfecto. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bien. Entonces vamos a hablar sobre secretos de la preconstrucción en Calgary. En primer lugar, quiero hacer un disclosure y es que este webinar tiene meramente carácter informativo. En ningún caso o en ningún caso, si es mi condición de agente inmobiliario independiente, puedo garantizar ni hacer representaciones de la información divulgada por los constructores en sus materiales de marketing y promocionales. Por tanto, es responsabilidad del cliente tomar los 10 días de plazo que dan los builders, ya les voy a explicar más tarde qué significa esto, para consultar con un abogado independiente acerca del contrato en el que entrarían con los consultores en caso de decidir invertir en una preconstrucción. Vamos a hablar de la agenda de hoy. Primero presentarme quién soy, luego vamos a hablar un poquito de Calgary versus Toronto, también porque Calgary es una excelente oportunidad de inversión. Vamos a hablar un poco de la estructura de los depósitos y de los proyectos de preconstrucción más calientes en Calgary en este momento. ¿Ok? Entonces, comienzo por presentarme. Soy Marieta Méndez, Real Estate Professional en la provincia de Alberta, con EXP Realty. Mi compromiso es, por supuesto, asegurarme de que cada cliente pueda tener una experiencia exitosa de inversión en bienes raíces, bien sea que decida comprar en el mercado secundario o en el mercado de nuevos desarrollos o construcciones que entregan en mediano plazo o propiedades que entregan a más largo plazo, como son las preconstrucciones, que es de lo que trata este webinar el día de hoy. Entonces, Calgary versus Toronto. ¿Por qué algunos inversionistas de Toronto están comprando en Calgary proyectos de preconstrucción en condominios principalmente? En primer lugar, Toronto es en este momento un mercado que con el tema de las tasas de interés, pues ha estado más bien en retroceso en cuanto a los precios. Calgary es, junto con Edmonton, la única ciudad en Canadá que, a pesar de que las tasas de interés han estado altas, ¿verdad? Los precios de las inversiones inmobiliarias o los precios de las propiedades en Calgary y en Edmonton son las únicas dos ciudades, a pesar de que han estado altas las tasas de interés, estos mercados han estado hacia la alza, es decir, han seguido
aumentando su valor. Por supuesto, se espera que cuando las tasas de interés bajen un poco, que eso se espera que suceda hacia mediados de este año, se espera que las tasas de interés estén hacia, se espera que las tasas de interés bajen hacia mediados de este año, aproximadamente en el mes de mayo. ¿Ok? Bien, por otra parte, también en Calgary se espera que el mercado siga en aumento cuando las tasas de interés comiencen a bajar hacia mediados del año o específicamente, o según dicen muchos economistas, hacia el mes de mayo. Por lo cual, entonces, si el mercado en Toronto va a estar en aumento, también cuando bajen las tasas de interés, pues ya se convierte en un mercado que es realmente inalcanzable para muchas personas, no solamente Toronto, vamos a hablar de Ontario en general y de muchos otros mercados en Canadá, como por ejemplo el mercado de British Columbia, específicamente también Vancouver, que se comporta igual, aunque el rango de precios es aún incluso superior al mercado de Toronto. Ahora, ¿por qué Calgary es diferente? ¿Qué ha sucedido en Calgary? Que los precios tienen ese, digamos, ese gap de precio, existe ese gap de precio entre las demás ciudades grandes de Canadá y las demás ciudades grandes de Canadá y Toronto. Perdón, y Calgary. Sucede que, y Alberta. Sucede que en Alberta, cuando en el año más o menos 2013 o 2014, cuando hubo el retroceso o que cayó el mercado del petróleo o la economía, por lo que tiene que ver con el sector de oil and gas, al ser Alberta una provincia tan dependiente de los precios del petróleo y tan dependiente de este sector en aquel momento, ¿verdad? Los precios tuvieron un retroceso. Eso fue así, ese retroceso estuvo o se mantuvo así en Calgary aproximadamente desde los años 2014 hasta el año 2019. ¿Qué sucedió durante esos años? Pues que los demás mercados, Toronto, Vancouver, etcétera, siguieron en alza y por eso el gap que se encuentra entre este mercado de Calgary o en general el mercado de Alberta y otros mercados. Ahora, ¿por qué ahora eso se ha cambiado o se ha volteado, digamos, en términos coloquiales, se ha volteado la tortilla? Pues precisamente porque la ciudad de Calgary y el gobierno de Alberta han trabajado en conjunto para hacer que la provincia pues deje de depender tanto de los precios del petróleo y deje de depender tanto de esta economía y de diversificar la economía. Entonces, por esto es que tanto la ciudad como la provincia han tenido planes muy agresivos de incentivo a empresarios de otros sectores, principalmente el sector tecnología, construcción y otros sectores de la economía, para que vengan a establecerse en Alberta, en Calgary específicamente, y esto ha hecho que estos planes conjuntos de ambos gobiernos ha hecho que, obviamente, que la economía de Calgary deje de ser una economía tan dependiente de la industria petrolera. Y hoy por hoy, por ejemplo, tenemos que en Alberta ya hay más de 3,000 empresas de tecnología que tienen su sede en Alberta y el 58% de esas empresas están específicamente en la ciudad de Calgary. Entonces, Calgary hoy por hoy no es una economía tan dependiente de los precios del sector del oil and gas, es una economía muchísimo más diversa y por lo tanto es una economía que ha venido en auge y esto lo vemos o esto ha impactado también obviamente el mercado de los bienes raíces, ¿ok? O la confianza que puede existir en otros inversionistas
hacia el mercado de bienes raíces, ¿ok? De inversionistas de otros lugares. Yo no sé qué está sucediendo nuevamente con Ya presentación. compartí yo, si quieres avanza. Ok, ¿estás compartiendo tú entonces? Sí. Ok, perfecto. Gracias, Gaby. Entonces, bien. Vamos a continuar entonces acá. Entonces, por otra parte, pues si tú quieres entonces invertir en bienes raíces y especialmente en proyectos de preconstrucción, en los que seguramente cuando termine el proyecto ya habrás ganado una buena plusvalía, entonces podemos explorar este mercado. ¿Ok? Ahora, en comparación, hay dos mercados de Canadá que han aumentado, como les decía, en términos de volumen de venta y precio. Entonces, son específicamente esos dos mercados que les mencioné, que son Calgary y Edmonton. Calgary en este momento es la joya de Canadá y aunque no es la ciudad de Toronto, eso está claro, en términos de, digamos, de tamaño, de desarrollo, de cantidad, de fuentes de empleo, etcétera. Eso es precisamente lo que hace a Calgary tan atractivo, porque Calgary, como les venía comentando, tiene una historia de Cenicienta en ascenso, ¿ok? Vamos a hablar de su declive, o hablamos de su declive, que es cuando ocurrió el tema petrolero en el año 2014, y luego estamos hablando de cuando un gobierno trabaja en conjunto y pone a marchar realmente un plan y lo ejecuta hasta la perfección para lograr el resultado que tenemos hoy en Calgary, ¿verdad? Que es lo que hoy por hoy podemos ver en este mercado. Entonces, este mercado, además de que viene en auge, está a punto de despegar muchísimo más. Así que, pues, recuerden lo que les digo en cuanto a invertir en una ubicación triple A, como puede ser Toronto, versus invertir en un área que está a punto de despegar, como lo es Calgary. ¿Ok? Toronto va a ser entonces el blue chip, está, digamos, del país que tú sabes que el mercado va a apreciar, obviamente, pero los márgenes de ganancia no van a ser lo que solían ser en comparación con un lugar que está en ascenso como Calgary. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar a hacer aquí una, digamos, una comparación más exacta entre Calgary y Toronto. ¿Ok? Vamos a hablar del mercado de compra. En Toronto, obviamente, vemos altísimos precios. En algunos tipos de propiedades, esos precios son el triple que en Calgary, ¿verdad? Usualmente en Toronto, para los proyectos de preconstrucción, tenemos que dar un 20% de depósito, que es lo que se le exige a un inversionista. Tenemos además fees y taxes que no se pagan en Calgary. Por ejemplo, en Toronto tenemos el tax de transferencia de tierras. En Calgary no se paga un tax o un impuesto por transferencia de tierra. En Calgary tampoco se paga el impuesto provincial a las ventas. Y en Toronto sí se paga ese impuesto provincial. Por tanto, el impuesto a las ventas en ciudades como Toronto y Vancouver está alrededor del 13%, mientras que en Calgary, si bien pagamos GST en las compras de preconstrucción, ese GST es aproximadamente del 5%, o es el 5%, porque no tenemos ese impuesto provincial a las ventas como en otras provincias, ¿ok? Además de eso, en Toronto, cuando la persona compra en un desarrollo, una vez que el desarrollo está listo, el desarrollador o el constructor puede tener algunos pagos extras que de alguna forma no son visibles, sino hasta el final del proyecto, que tienen que ver con el desarrollo del urbanismo como tal del proyecto. ¿Ok? Mientras que en Calgary eso no es permitido. O sea, en Alberta eso no es permitido. El desarrollador tiene que tener esos gastos ya, o el precio ya desde el principio lo tiene que ver previsto y establecido, y no puede hacia el final del proyecto colocar gastos extras o montos extras por el tema del desarrollo del urbanismo. ¿Ok?
En Toronto, si metemos todos estos costos que les estoy mencionando, como los taxes el tax de transferencia de tierra, el tax o el impuesto a las ventas, el tema de los costos que puede adicionar el builder por el tema del urbanismo y los gastos de cierre tradicionales, los gastos de cierre en Toronto pueden ascender a 50 o 60 mil dólares solamente los gastos de cierre, mientras que en Calgary, como no tenemos todo esto, ¿verdad? Los gastos de cierre son aproximadamente el 2% del valor de la unidad que se está comprando, ¿ok? Entonces se ahorra muchísimo en temas de gastos de cierre o costos de cierre. En Toronto, el periodo de ocupación puede tardar varios meses. En Calgary, por su parte, tenemos también un contrato simple, sin fees ni gastos escondidos, como les vengo diciendo. En Calgary, además, tenemos un mercado de renta muchísimo más atractivo. Tenemos incentivos de los constructores que están ofreciendo hasta 2 años de renta garantizada en algunos proyectos. Y tenemos, como les dije, costos mínimos de cierre. ¿Ok? Por otra parte, Gaby, puedes avanzar hacia la siguiente lámina, hacia la que dice renting. Por otra parte, hablando ya del mercado de rentas como tal entre ambas ciudades, el mercado de Calgary es mucho más friendly para los landlords, o sea, para el tema de la renta que el mercado de Ontario. En Toronto tenemos control de renta en los condominios construidos antes de noviembre 15 de 2018. En Calgary no hay control de rentas en absoluto. En Toronto, por otra parte, tenemos una extensión automática de contratos de renta. En Calgary no hay extensión automática del contrato. Si tú tienes un contrato a 1 año, al año y 2 días, se supone que si tú sigues en la propiedad, tu landlord, digamos, ha aceptado o ha permitido que sigas en la unidad, pero el contrato se convierte en un contrato de lo que aquí llamamos un contrato mes a mes, y por lo tanto solamente hay que dar una notificación previa de 30 días para poder desocupar la propiedad, ¿no? Por otra parte, el proceso de evicción o de salir o de sacar a un tenant de una propiedad en Calgary en promedio puede durar 1 mes, mientras que en Toronto puede durar muchos más meses, ¿no? He leído incluso que puede durar hasta 6 meses. El proceso de evicción en Toronto o en Ontario es largo, o en la provincia de Ontario es largo y costoso. En la condición de no pets en Toronto es ilegal, mientras que en Calgary es completamente legal. El Toronto, y esto es bien importante, el depósito por daños es ilegal, mientras que en Calgary el depósito por daños es legal. Alberta es conocida por ser un paraíso para los arrendadores o para los landlords. Entonces, esto, por supuesto, hace muchísimo más atractiva o atractivo el tema de la renta. Por otra parte, también quiero hablar un poquito del crecimiento demográfico que ha tenido Alberta en general. Alberta ha experimentado un crecimiento demográfico más rápido entre las 13 provincias y territorios de Canadá, aumentando un 4%. Este crecimiento se debe en gran parte a la migración internacional y también a la migración interprovincial. El aumento de personas que han venido o que están viniendo de otras partes del país se están mudando a la provincia, y además de la gente que se está mudando a la provincia, también hay muchas personas que están viniendo a invertir en la provincia. Esto explica por qué la demanda ha estado muy alta aquí en Alberta, en Calgary específicamente, y porque a pesar de que las tasas de interés han estado altas, aquí los precios no han dejado de subir, porque por otra parte tenemos poco inventario, tenemos a los constructores, muchos constructores construyendo a toda su capacidad, y sin embargo así las propiedades nuevas no se dan abasto para suplir la demanda que hay actualmente y la demanda que se espera en los próximos años. Todo esto hace que el mercado de bienes raíces sea bien atractivo y que por lo tanto no hay nada que indique en el panorama actual
y futuro, hacia corto o mediano plazo, nada que indique que en Calgary los precios van a bajar. Así que muchísimas personas que están esperando que las tasas de interés bajen para comprar, mi secreto aquí o mi recomendación aquí es no esperes a que eso suceda, porque no vas a poder comprar. Si tu presupuesto es limitado, necesitas tomar acción y comprar lo más pronto posible, porque esto no va a parar de aumentar, o por lo menos es lo que se ve, ¿verdad? A menos que, bueno, que suceda algo extraordinario, pero digamos en una situación como lo que sucedió con la pandemia, etcétera. Pero más allá de eso, pues lo que se espera dentro de los términos normales de la economía y de lo que está sucediendo específicamente en el mercado es que obviamente al bajar las tasas de interés, muchos compradores están esperando lo mismo, entonces mucha gente va a salir a comprar y por lo tanto al haber más demanda, obviamente los precios van a aumentar. En ninguna parte del mundo, en ningún mercado inmobiliario del mundo, los precios bajan cuando los intereses bajan, porque esto es un tema de oferta y demanda. ¿Ok? Entonces, los costos de cierre en Calgary, bueno, ya les hablé un poco de los costos de cierre en Calgary, tienen que ver específicamente con el tema del pago para las propiedades de preconstrucción, específicamente del pago de una asesoría o revisión independiente por parte del abogado, por ser una propiedad de nueva construcción, no tienen que hacer la inspección, y obviamente los gastos del abogado en el momento que vayan a hacer el cierre, o el abogado que se vaya a encargar de hacer el closing como tal, también corre por cuenta del comprador. ¿Ok? Ahora sí, vamos a hablar de los condominios en preconstrucción, que sé que muchísimas personas, muchos de ustedes, pues han estado bien pendientes de que les dé la información de esto, y como bien pendiente específicamente de esta información. Vamos a avanzar, Gaby. Voy a nombrarles aquí, quiero hablarles de varias cosas, ¿no? Voy a hablarles de 3 o 4 proyectos que están muy calientes aquí en Calgary. De hecho, uno de esos proyectos, que ya les voy a indicar cuál es, ya tiene el 90%, está sold out, es decir que se ha vendido rápidamente, pero que si alguno de ustedes en específico, a partir de mañana, pues yo voy a empezar a hacer llamadas uno a uno con cada una de las personas que se inscribió a este webinar, para tratar de entender cuál es su situación actual, qué es lo que espera para los próximos años, ¿verdad? O para estos periodos que vienen, y obviamente a tratar de adaptar el producto, o poderle mostrar al cliente un producto que realmente se ajuste a sus necesidades y a su situación actual. En bienes raíces, como siempre digo, hay muchos diferentes productos. Usualmente en Canadá, o específicamente en Calgary, que es el mercado que más conozco, ¿verdad? Los realtors no se dedican como que mucho a darle promoción al tipo de proyectos de preconstrucción, o tampoco de las construcciones nuevas. Eso, pues, por alguna serie de consideraciones que no voy a entrar en este momento a conversar, porque no quiero extenderme mucho tiempo más, pero yo sí creo que para cada cliente hay una necesidad específica, porque hay personas que en este momento, por ejemplo, no pudieran calificar para un crédito, pero que quieren invertir en bienes raíces. Y que, por ejemplo, el mercado de preconstrucción pudiera ser una opción excelente para que puedan hacer esta inversión y puedan prepararse responsablemente para poder quedar aprobado para el momento en que les vayan a entregar la unidad. Sobre todo, como les voy a comentar en algunos de los casos, de los proyectos que les voy a presentar hoy, porque algunos builders, como incentivo, establecen en el contrato la posibilidad de hacer una asignación de ese contrato a un tercero en el caso de que la persona no esté aprobada para el mortgage antes de la entrega de la propiedad,
se supone que la persona va a estar ganándose la plusvalía que va a ocurrir en esa unidad desde el momento en que pone el contrato hasta el momento, hasta que llega ese momento y hasta el momento en que por parte del builder es permitido hacer esa asignación del contrato o de los derechos que la persona tiene del contrato, obviamente reconociéndole ese tercero la devolución o el reembolso de los depósitos que el comprador haya hecho, más el profit o la ganancia que haya ocurrido entre el momento en que el comprador, repito, hace la inversión o paga esos depósitos hasta el momento de hacer la asignación. ¿Ok? Obviamente, pues, como les digo, vuelvo al tema de que para cada situación o cada cliente hay una situación específica. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces también conversando con clientes, pues los clientes piensan que pues pudiera interesarle un tema de preconstrucción que en la mayoría de los proyectos está a 3 o incluso hasta 4 años, y conversando con él nos damos cuenta o me doy cuenta que quizás pudiera ser candidato para un proyecto que esté a más corto plazo, por ejemplo, que esté listo a 1 año, a 16 meses, a 14 meses. Entonces son productos diferentes, ¿ok? Y todo eso va a depender de lo que obviamente el cliente necesite. Por eso, a partir del día de mañana, ya voy a comenzar a llamarlos a cada uno para poder entender cuál es la situación y que nos pongamos, digamos, a trabajar para poder encontrar un proyecto o un producto de inmobiliario que realmente se adapte a la necesidad del cliente. Entonces vamos a empezar. Este proyecto en el área de Curry es en Inner City, es a un lado de la Crowshire, para los que conocen Calgary, y está muy cerca de la Mount Royal University, ¿ok? Entonces, Curry es una comunidad única en una ubicación histórica en el centro de la ciudad de Calgary, a minutos de todas las comodidades de la vida moderna y lleno de patrimonio. Curry crea conexiones ricas y diversas para los calgarianos y pues aquí hay una serie de tiendas, restaurantes, parques y entretenimiento que realmente hacen que este proyecto sea bien atractivo. Puedes avanzar, Gaby, por favor. Ok. Entonces, ahí pueden ver, al lado derecho, pueden ver el mapita, como les digo, está a un lado de la Crowshire, está muy cerca de la Mount Royal University, que lo vemos acá en la parte de abajo, aquí abajo. Perdón, por favor, cierren los micrófonos. Que lo vemos aquí en la parte de abajo, entonces miran al lado izquierdo está Sarcy, entonces este proyecto está entre Sarcy y la Crowshire Train, ¿ok? Entonces está muy, muy bien ubicado. Gaby, avanza por favor una lámina más. Aquí ven pues todo lo que tiene cerca, tiene temas de entretenimiento, cerca de campos de golf, está cerca del Glenmore Athletic Park, Alexandra Park, Victoria Cross Park, del Airport Playground, tiene todo esto cerca. Aquí tiene las escuelas, también tiene escuelas importantes y conocidas, muy conocidas aquí en Calgary, y está muy cerca de la Mount Royal, como les digo. Gaby, avanza una más, por favor. Aquí ven, no me voy a detener mucho en esto, pero ellos tienen desde una habitación, tienen apartamentos de 1 y 2 habitaciones, apartamentos desde 500 pies cuadrados aproximadamente hasta 800 pies cuadrados aproximadamente. Los precios de ellos oscilan o arrancan aproximadamente en los $415,000, pero este constructor en específico está pidiendo o está exigiendo el 10% de down payment o para firmar o a la firma del contrato. ¿Ok? 10% para la firma del contrato. Lo pueden dar a plazo, es decir, en este momento se puede dar un depósito de $10,000 y en el lapso de 180 días se puede completar la diferencia, ¿ok? Para completar ese 10%
que exige el builder, es decir, se puede hacer un plan de pago con ellos para pagar el down payment de aquí a 6 meses, y este proyecto, una parte va a estar terminada hacia finales de 2026, ¿ok? Finales de 2025, inicio de 2026, este proyecto en específico. Gaby, puedes avanzar, por favor, es decir, que no es a tan largo plazo. Aquí tenemos los otros tipos de unidades. Avanza, Gaby, por favor. Entonces, como les digo, el closing estimado está hacia finales de 2025, algunas unidades o alguna parte del proyecto hacia inicio del 2026. Se da un depósito del 10% en el retiro cuando se retiran las condiciones, luego un 5% con la aprobación del mortgage, 5% más en 90 días, y así, pues he tenido clientes que han podido, 90 días en este caso, pero como ya les voy a decir en este momento, pues he tenido clientes que han logrado hacer un plan de pago a 180 días para este proyecto en específico para completar ese 10%. Los depósitos son por online, depósitos online, incluyen underground parking, ¿verdad? Y los precios de los que les estoy hablando incluyen GST. Los precios, por supuesto, pueden variar según el momento de la compra. Gaby, ¿puedes avanzar, por favor? Ok, entonces, ¿qué pasa si no podemos? Ya va, espérate, aquí estoy teniendo preguntas. Ok, ya Julián, ya esa pregunta de 90 a 180 días te lo respondí. Gaby Luna dice, ¿qué pasa si no podemos cerrar el contrato porque no nos aprobaron la hipoteca y no se puede encontrar a alguien a quien asignar el contrato? ¿Cuánto tiempo tenemos para encontrar a alguien a quien asignar el contrato? Se tienen 90 días antes del cierre y 90 días posterior al cierre de la unidad en algunos proyectos. Generalmente pues se hace la asignación del contrato en ese tiempo, ¿ok? Y la asignación tiene que estar aprobada por el builder, es decir, uno tiene que proponer quién sería la persona a quien se le va a asignar el contrato, el builder tiene que revisar que efectivamente esa persona esté aprobada para un mortgage, y entonces en ese caso pues aprueban el tema del contrato, de la asignación de los derechos. Aquí tenemos otro en el Northeast de Calgary, en Cornerstone. Este es un proyecto de 2 torres, 5 pisos cada una de las torres. Tiene más de 200 suites o apartamentos. Está localizado en la comunidad de Cornerstone, como le digo. Tiene acceso directo al aeropuerto de Calgary, autopistas principales, entretenimiento y negocio de retail. El área se caracteriza por sus amplias calles de 3 líneas, parques bien mantenidos y espacios verdes bien planeados, brindando oportunidades para actividades al aire libre y la recreación. En este proyecto, Gaby, puedes avanzar, por favor. En este proyecto, pues en este momento y hasta el 18 de febrero, el builder está aceptando el 5% de down payment, de los cuales, o sea, solo el 5%, no el 10% como el proyecto que les presenté anteriormente, sino solo el 5%. Los precios arrancan o empiezan en $186,000 aproximadamente, y hasta unos $425,000 en las propiedades que quedan disponibles. Como les digo, hay casi un 70% de este proyecto en específico está vendido. Hay unidades en este proyecto de 2 habitaciones, de 1 habitación. Nosotros debemos buscar a la persona que se le reasignará la unidad. Eso, digamos, nosotros la podemos buscar, o también una vez que se le comunique al builder, el builder también dentro de su promoción, dentro de sus unidades o de la promoción de sus unidades, pues también puede promocionar la unidad, ¿ok? Pero sí puede suceder de cualquiera de las dos formas.
Lo que sí es que tiene que estar autorizada la asignación por parte del builder para poder publicar en los diferentes sites de el tema del assignment, ¿ok? Generalmente los realtors tenemos, por ejemplo, yo tengo un grupo, tengo grupos tanto en Facebook como en WhatsApp, donde generalmente publicamos o se publican este tipo de asignaciones y generalmente también hay realtors buscando para sus clientes este tipo de oportunidades en estos grupos, ¿ok? Entonces, a ver, les decía que aquí en este proyecto hay unidades de 2 habitaciones y hay unidades de 3 habitaciones, pero lamentablemente ayer me informaron que, ayer o antes de ayer me informaron que ya no hay unidades de 3 habitaciones disponibles, con lo cual pues hay personas que están optando entonces por el de 2 habitaciones y poniéndose en lista de espera para el de 3 habitaciones por si acaso algún inversionista pues decide retirarse del proyecto y en ese caso pues liberar las unidades de 3 habitaciones. Los precios varían, como les digo, y también va a variar. Algunas unidades de 1 habitación y 2 habitaciones no tienen underground parking. Algunas unidades de 2 habitaciones sí tienen underground parking. Las de 3 habitaciones todas tienen underground parking. Entonces también el precio va a variar de acuerdo a eso y va a variar de acuerdo al piso donde esté ubicado. Las del primer piso tienen un precio y las del último piso tienen otro precio y de acuerdo a la ubicación que tengan dentro del proyecto también. Ya puedes avanzar, por favor. Este proyecto también es importante. Para este proyecto, a ver, que tengo una pregunta por aquí. Solo se necesita el 5% para este proyecto de cuota inicial. Para el cierre, si la propiedad es una propiedad de inversión, obviamente no es no es no es el builder el que les va a exigir el 20%, sino que obviamente si es una propiedad de inversión, cuando ustedes vayan a buscar el financiamiento en el banco les va a decir que entonces si es de inversión, van a necesitar colocar el 15% restante, ¿ok? Para completar ese 20% para que sea una propiedad de inversión. Porque además, no lo he mencionado, pero este proyecto en específico tiene un incentivo de renta garantizada para inversionistas de 2 años de renta. Con lo cual, si obviamente si va a ser una propiedad de renta, etcétera, etcétera, no es ya, como les digo, el builder el que va a exigir el porcentaje adicional, sino que no les van a financiar por parte del banco porque sencillamente pues la aseguradora no les va a asegurar el mortgage porque no se trata de un mortgage de alto riesgo, sino que se trataría de un mortgage convencional, por lo tanto pues tendrían que dar la diferencia. Ahora bien, si la persona que compre en este momento o ponga un contrato con ese 5%, al final del proyecto decide que va a vivir la unidad y que va a ser su vivienda principal, el prestamista no les va a exigir, obviamente, ese porcentaje de down payment adicional y obviamente van a ser objeto de poder ser asegurado por la aseguradora a nivel nacional de este tipo de mortgage. ¿Ok? A ver, la segunda parte de la pregunta. Tengo entendido que para el cierre para propiedad de inversión o tiene algún banco prestamista que preste. Okay. Creo que ya eso quedó respondido. Ok, muy buenas preguntas además. Entonces, bueno, ¿cuáles son los incentivos específicamente que está dando este builder? Este builder está ofreciendo la posibilidad de hacer el assignment hacia el final o antes del closing. Está ofreciendo que si después del closing la persona definitivamente quiere vender la unidad, ¿verdad? Pues ellos tienen un incentivo de salida que es que te van a publicar o te van a listar en el MLS sin cobrarte la comisión del vendedor, del realtor vendedor en estos casos. O sea, ellos se encargarían de publicar en el MLS la venta de la propiedad, con lo cual te estarías ahorrando una parte importante de la comisión de la venta. Los 2 años de renta garantizado
funcionan, eso ya en detalle se los podré dar a cada quien, pero ellos tienen una tabla que indica que ustedes van a, o sea, que indica una, de acuerdo al tipo de unidad, ellos ofrecen un monto, ¿verdad? Que es bastante aproximado a lo que está en el mercado. En este momento yo pudiera decir que está como a unos $100, es decir, ellos están ofreciendo para algunas unidades $2.100 y yo pudiera creer que eso está bastante cerca de lo que se está consiguiendo en el mercado de rentas actual. También entiendo que probablemente pues en unos 3 años, cuando entreguen el proyecto, ese monto de mercado pudiera ser menor, pero sin embargo ellos están garantizando que es el precio actual de mercado, ¿no? Aproximadamente eso. ¿Cómo funciona? Ellos se encargan de rentar la unidad, se encargan del manejo de la unidad, porque ese es otro incentivo, les dan el property management de la unidad durante 2 años, no lo cobran, ¿ok? Pero ellos tienen que escoger el tenant, y entonces, ok, ellos escogen el tenant, te van a garantizar durante 2 años ese monto X que te están diciendo en este momento, pero además no te van a cobrar el property management, ¿ok? Además de eso, otra cosa bien interesante que tienen estos proyectos, y otro del que les voy a hablar en unos minutos, es que tienen condo fee free por 2 años, es decir, que durante 2 años no van a tener que pagar el condo fee, ¿ok? Entonces, 2 años libre de condo fee para las personas que entren en esta etapa de preconstrucción del proyecto. Entonces, obviamente, estos son incentivos que solamente dan los constructores en estas etapas del proyecto, preconstrucción, como se llama, como la palabra lo indica, cuando compran en plano, porque obviamente ellos lo que están tratando es de vender la mayor cantidad de unidades antes de empezar la construcción del proyecto. Gaby, ¿puedes avanzar en la presentación, por favor? Ok. A ver, entonces, tenemos unidades tenemos 2 edificios, unidades que arrancaban aproximadamente en $350,000. Como les digo, las unidades de 2 habitaciones, estas son las de 1 habitación, pero las unidades de 2 habitaciones están alrededor de los $386,000 o $390,000, más o menos ese es el precio promedio. Algunas por encima de 400, 405, 410. Eso va a depender del tipo de unidad que escojan. Dicen que ellos van a entregar, de hecho, ya yo leí el contrato y el contrato establece que ellos van a entregar en un periodo no antes del 31 de diciembre de 2026, ni después del ni después del 31 de diciembre del 2027. Es decir, que realmente la ocupación debería ocurrir hacia finales de 2027, principios de 2028 aproximadamente. Depende también del edificio, porque hay 2 edificios en el complejo. En total hay 219 suites. Las suites oscilan entre 590 pies cuadrados y 900 pies cuadrados, de acuerdo a lo que se escoja. Gaby, ¿puedes avanzar, por favor? Ok, aquí está. Ahora, digamos, es la descripción de otro proyecto, que es un proyecto que está en el southeast de Calgary, específicamente en Wolf Willow, se llama la comunidad, muy cerca de Walden, para los que conocen Calgary. Este es un proyecto también de 2 edificios, arrancan las unidades, este proyecto está aproximadamente por unidad, es un poquito por debajo en precio del proyecto del Norris. No sé si lo dije, pero ambos proyectos van a permitir renta corta, es decir, van a permitir, de acuerdo a los estatutos de la junta directiva del condominio, van a permitir que se rente para Airbnb o para cualquier tipo de estas plataformas. Renta corta se entiende en Calgary, según las nuevas regulaciones, toda la renta que sean inferior a 30 días. Entonces, obviamente, el del Norris se hace bastante atractivo porque queda muy cerca del aeropuerto para estos fines. Sin embargo, el que decida rentarlo por Airbnb, obviamente no entraría en el programa garantizado de renta de 2 años. Entonces, es algo que uno tiene que también sopesar de acuerdo al riesgo que el inversionista quiera tomar.
Entonces, bueno, voy a entrar a hablar de este segundo proyecto que está en el Southeast. También está en un lugar que tiene unas vistas muy bonitas porque está en un lugar que está muy cerca del Bow River, digamos, donde pasa el Bow River en esa parte de la ciudad. Saben que los que no conocen Calgary, pues el Bow River atraviesa toda la ciudad de Calgary. Y estos edificios van a estar aproximadamente a 2 cuadras, quizás 2 cuadras, 3 cuadras de la orilla del río. Entonces, pues es un proyecto bastante atractivo por eso. Los 2 años de renta garantizado, palabras más, palabras menos, funciona de esa forma. En el contrato, me están haciendo esta pregunta aquí en el chat, disculpen, en el contrato uno tiene que decir si vas a tomar la renta garantizada o no, y funciona de esa manera. Ellos te dan 2 años de renta garantizada, te cubren por 2 años el property management, y además de eso te dan 2 años que es otro incentivo, te dan 2 años de condo fee gratis. Yo no sé si es la misma persona, creo que estoy respondiendo la misma pregunta 2 veces. Bueno, entonces aquí no me voy a detener para esto, pero digamos, son suites que también están entre los 650 pies y 900 pies aproximadamente. Son suites, algunas de 2 habitaciones, de 3 habitaciones. En este proyecto solamente quedan 2 unidades de 3 habitaciones, de 3 habitaciones y de 900 pies. ¿Ok? Gaby, puedes avanzar, por favor. Aquí está un poco de este proyecto, que es similar al otro. En el otro no puse la diapositiva, pero es similar porque de hecho es el mismo builder. Se incluye el parking, está incluido gratis, digamos, dentro del gratis, entre comillas, pero digo dentro del precio del apartamento. Storage, digo 2 años de renta garantizada, 2 años de manejo de property management gratis, un free assignment que está valorado en $10,000, pero en este caso pues va a ser gratis, la posibilidad de poder asignarle esa unidad a otra persona, si llegado el caso pues la persona no puede asumir o no pueda cerrar, asumir el closing en la propiedad. Y como les decía, también una salida gratis de listing service en el MLS después del closing, si el inversionista decide vender. La estructura del depósito, entonces es $10,000 con la firma del contrato, el balance hasta el 5%, en aproximadamente, en este momento, lo que les digo, la oferta que hay hasta el 18 de febrero es que se cancela en este momento $10,000 en el momento de la firma del contrato, y a 90 días se cancela la diferencia para completar ese 5%. Cuando no esté la promoción que hay ahorita hasta el 18 de febrero, la estructura es esta que le estoy compartiendo aquí. 10% a la firma del contrato, el balance del 5% en 30 días, luego un balance al 7.5% en 180 días, y luego un balance al 10% en 365 días, pues que tampoco estaría mal. Pero si quieren aprovechar que solo sea por este momento un 5% hasta la fecha de entrega, y que allá ahí dependa de si ustedes van a utilizar la propiedad como inversión o la van a utilizar como primera propiedad, el hecho de que tengan que pagar esa diferencia, digamos, en el down payment. ¿Qué no está claro? A ver, si me puedes decir que no está claro, con muchísimo gusto yo te puedo aclarar qué es lo que específicamente no está claro para ti. El down payment en este momento, hasta el 18 de febrero, o lo que está exigiendo el builder, es el 5% para, digamos, firmar el contrato, es el 5% para hasta que te vayan a entregar la unidad. Si cuando te van a entregar la unidad, tú vas a utilizar la unidad como inversión, una propiedad de renta, etcétera, el prestamista te va a exigir que tú dejes el 15% de diferencia, porque como es una propiedad de inversión, la aseguradora no va a garantizar o no va a querer asegurar
tu mortgage si solamente pones el 5%. Entonces, llegado el momento del closing, tú tienes que decidir si tú vas a utilizar la propiedad para ti como vivienda principal o la vas a utilizar como una propiedad de inversión. En ese caso, tú en ese momento hablarás con tu prestamista cuando ya estés buscando el pre-approval y allí entonces se definirá si vas a tener que dar el 15% adicional de down, ¿verdad? Según las exigencias del lender, o si tú solamente baja con el 5% que ya le diste al builder, con eso va a ser suficiente porque el banco entonces o el lender te va a desembolsar el 95% restante. ¿Ok? Exacto. También, como dice Gaby, también se puede comprar una propiedad como second home para algún familiar como papá o hijo que se venga a vivir a Calgary y el down payment sería menor al 20%. Entonces ya eso, así como está explicando Gaby, que muchísimas gracias Gaby por la explicación, pero ya eso, en el momento en que te vayan a entregar, 90 días antes, cuando la constructora te pasa la carta y te dice te voy a entregar dentro de 90 días, ya tú vas a ir donde el prestamista y le vas a decir al prestamista, bueno, voy a usar la propiedad, la va a usar un hijo mío que se va a estudiar a Calgary, o la voy a definitivamente la voy a rentar, y de acuerdo a eso vas a tener que pagar una diferencia de down payment o no en ese momento. En este momento, para firmar el contrato y para que tú tengas derecho a entrar a los beneficios que está ofreciendo este builder en la etapa de preconstrucción, en este momento es el 5% y luego del 18 de febrero va a ser un 10% como es usual en este tipo de proyectos. Solo que en estos dos proyectos específicamente que estoy mencionando hoy y hasta el 18 de febrero hay esta promoción de solo el 5%. Gaby, puedes avanzar, por favor. Ok, estas son otras explicaciones de acuerdo al plan que ya el inversionista quiera. Ya te voy a dar mi opinión. Ok, no se oyó lo que yo dije a lo último, ¿sobre qué? Ok, aquí en este momento, digamos, aquí estoy compartiendo diferentes planes que tiene el builder, pero no me voy a detener a explicar esto porque la idea es que luego con cada uno de ustedes yo tenga la oportunidad, como les dije al principio, de conversar y mirar cuál es su situación específica y mirar cuál de estos planes a ustedes les puede convenir más. Ok, voy a subir para poder, aquí nos estamos adelantando. Yo creo, quisiera ver si me permiten, ya estoy terminando la presentación y luego con muchísimo gusto me dedico a responder todas las preguntas. Gaby, por favor, puedes avanzar. Ok, entonces ya llegamos al final. Vamos a ver. Gaby, ya puedes dejar de compartir pantalla, por favor, para poder ver a todos los participantes. Muy bien. Bueno, a ver, vamos a ver cuáles son las preguntitas que tengo por aquí. Ok, dice. Exacto, es decir, que pagamos el 5% y cuando esté listo, el resto, sí. Si cuando esté listo, tú vas a necesitar que sea una propiedad, o sea, si la propiedad va a ser una propiedad de inversión, es el 5%. Si va a hacerse con property o vas a utilizarla como vivienda principal, con el 5% o lo que te pida el lender en ese caso, porque las normas de cada lender pueden, o los requerimientos de cada lender puede variar. A ver, voy a bajar un poquito más. La otra es, Lucas, ¿querías decir algo, aportar algo adicional allí? Sí, también cuando compras propiedades de inversión, tú puedes usar esos ingresos a futuros que la propiedad de inversión va a generar para tu aplicación y así poder calificar por un monto más alto. Correcto, correcto. Exacto, ya al momento si la vas a utilizar como inversión, entonces tienes que dar más down, pero también ese ingreso te va a servir para eso, ¿no? Para, obviamente, o nuevamente hago un disclosure, en todos estos temas nosotros somos asesores inmobiliarios y en el caso de Lucas, asesor hipotecario. No somos ni asesores financieros, ni tampoco, obviamente, podemos adelantar, tampoco como que específicamente opinión
correlación porque ya ahí entran otras implicaciones que tienen que ver con taxes, pago de taxes, si es una propiedad de inversión, etcétera, etcétera. Y pues zapatero a su zapato, ya en ese caso, si esa es la finalidad de ustedes, pues debo responsablemente decir que son todas las aristas de este tipo de inversión que una persona debe tomar en cuenta, debe tener en cuenta para tomar una decisión informada al respecto. Para ti, ¿cuál sería el mejor proyecto para inversión de los 3 que ha presentado? A ver, en cuanto a la ubicación, si yo fuera a invertir y tuviera el dinero para invertir en el que está más cerca para entregar, que es el que está por la Mont Royal, y tuviera el 10% que ellos exigen, escogería ese por ubicación, porque me parece que es el que tiene mejor ubicación de los 3. Y no hay mucho que ahondar al respecto, pero está en Inner City, o sea, está muy cerca, muy fácil commute, muy cerca del downtown, está muy bien ubicado y por supuesto en este proyecto los precios, también por un tema de ubicación, son mayores, ¿ok? Y luego de los otros 2 depende de lo que la persona quiere. Si la persona lo quiere para un tema de inversión y está seguro que no va a vivir la propiedad, que le gusta más, lo está escogiendo por un tema de inversión, a mí particularmente me parece que el proyecto que está cerca del aeropuerto es un proyecto muy bueno porque va a permitir, ambos van a permitir renta corta, pero obviamente el estar cerca del aeropuerto le da un mercado bien atractivo. Además que este proyecto va a estar muy cerca de la línea, de una futura estación de tren, de la tercera línea de tren que va a pasar o va a llegar a esa zona de la ciudad en, digamos, en cualquiera de las etapas de construcción. En este momento, no sé si será en la segunda o en la tercera etapa de la construcción, pero está como a 2 o 3 cuadras del proyecto, de este proyecto del Northeast. Está planificado, esto todavía son, digamos, está en proyecto, está planificado que llegue el tren, o sea, que haya una estación de tren. Entonces, depende de eso. De la valorización, pienso que los 3 tienen una valorización interesante porque, como les digo, depende más de la situación en general del mercado en Calgary y yo estoy muy, digamos, no puedo asegurarlo porque no tengo una bola de cristal y todo esto es, digamos, un tema de proyecciones, pero lo que todos los economistas dicen y lo que toda la gente experta en el área de mercadeo, pues, perdón, de mercado inmobiliario, predice es que los precios van a seguir en aumento, van a seguir aumentando en los próximos, por lo menos en los próximos 3, 4, 5 años, eso va a ser así. Entonces creo que los 3 ofrecen una excelente proyección para revalorización. Además, estos builders, tanto el proyecto del Northeast como el proyecto del Southeast, ellos muy conservadoramente, o sea, de manera muy conservadora, predicen o pronostican un crecimiento del 6% en precio interanual. Yo digo que es una proyección muy conservadora porque en Calgary en los últimos 2 años o un poco más, 2 años largos, hemos visto incrementos de precios por encima de eso. Solamente el año pasado en algunas ubicaciones del Northeast y en algunas otras ubicaciones de Calgary vimos que para ciertos tipos de unidades como apartamentos y townhouses, el aumento estuvo alrededor del 15%. Obviamente, todas estas son cifras que puntualmente en algunas ubicaciones pueden estar más disparadas que en otras, pero esta ubicación en el Northeast, les aseguro que va a tener una revalorización por encima de lo que por lo menos la constructora de manera conservadora predice o pronostica, que es un 6% anual. Igualmente, si fuera un 6% anual, creo que es un proyecto bastante interesante porque obviamente pues estás comprando un precio ahorita y si va a ser 6% interanualmente, pues puedes hacer ahí una tabla de esa proyección y puedes ver
lo atractivo que pudiera ser comprar en un proyecto de este tipo. Lo otro que es bien interesante con relación a estas proyecciones es que en Calgary, además, pues las unidades que más están creciendo en precio son los condominios, como les digo, por un tema muy sencillo, como les decía al principio, es un tema de oferta y demanda. Obviamente, la mayoría o el grueso de las personas que pueden comprar una vivienda tienen accesibilidad al rango de precio en el que hoy por hoy pudieran estar, con el que están los condos, bien sea apartamentos o townhouses. Entonces, por un tema de demanda, este tipo de unidades es el que porcentualmente hablando, ojo que yo no estoy hablando de cantidades de dinero, sino porcentualmente hablando, es el tipo de unidad que más aumenta y es un tema de oferta y demanda, como les digo. A ver, ¿qué más? A ver. ¿Cuáles son los fees adicionales que se deben pagar cuando uno utiliza la vivienda como Airbnb? ¿En qué momento debo informarlo? ¿Y a dónde puedo aprender más acerca de lo Airbnb? Bueno, Airbnb, hay unas nuevas regulaciones en Calgary. Estuve en un webinar con la ciudad de Calgary la semana pasada. Les puedo compartir con muchísimo gusto, digamos, la información que recibí allí. Pero palabras más, palabras menos, la ciudad de Calgary hoy por un tema de regularizar las cuántas unidades hay, quién tiene las unidades, etcétera, está pidiendo o exigiendo que para hacerlo de manera legal, la persona tiene que sacar una licencia para poder explotar las rentas para renta corta. Rentas cortas, háblese todas las que sean menores a 30 días. Entonces, dentro de estas regulaciones para que o dentro de estos requisitos para que la ciudad te apruebe, hay otras cosas que ellos piden, que por ejemplo, tienes que estar aprobado por el Condo Board. Aquí es donde entra esta parte interesante de que estos proyectos lo van a permitir. También el tema de una póliza de seguro, es decir, cierta información que obviamente ellos la están exigiendo para darte una licencia para poder explotar el Airbnb o cualquier, ¿no? Se dice Airbnb porque es la más conocida, pero en realidad hay muchas plataformas de este tipo de renta corta. Esta licencia va a estar atada a la persona, es decir, al propietario de la unidad, no a la unidad. Es como los servicios públicos. Si tú cambias si tú estás licenciado para una unidad y esa unidad cambia de dueño, entonces ya en la unidad no se va a poder hacer renta corta. El nuevo dueño tiene que sacar la nueva licencia. ¿Ok? No sé si me expliqué. Pero con muchísimo gusto te puedo, a ver, Milene, con muchísimo gusto te puedo compartir esa información. ¿Qué requisitos son necesarios para obtener una segunda hipoteca? Entiendo una hipoteca para propiedad propiedad de inversión. En este caso, Gustavo, entiendo que ya tendrías una hipoteca en tu casa actual y quisieras comprar una hipoteca adicional. Aquí está Lucas con nosotros para responderte mejor esa pregunta. Sí, bueno, en el caso, si tú quieres y no tienes ninguna forma de probar que estás viviendo en Alberta, te tocaría hacerlo con el 20%. Si tienes algún familiar, sea padres, hijos, puedes decir que vas a comprar una propiedad para ellos que se considera como una segunda propiedad y ahí sí lo puedes comprar con el 5%. Exacto. Sí, Mauricio, se paga en este momento el 5% y el restante lo pagarías cuando te vayan a entregar, o sea, antes del closing. En el momento en que ya la constructora te pasa la carta y te dice la fecha estimada de entrega es tal, en ese momento tú vas al banco, gestionas el tema de tu
de tu hipoteca y igual que en cualquier otro tipo de compra, eso lo vas a tener que desembolsar a la fecha del closing de la propiedad. A ver, por ejemplo, los RSP o los tal, los puedes ocupar para la primera casa, pero si no estás listo, lo puedes utilizar para invertir. La verdad que no tengo claro ese tema de los RSP para esto. No sé si Lucas nos puede ayudar, que es el Sí, especialista en la materia. sí. Con los RSPs tienes que tener en cuenta que cuando tú sacas los RSPs, eso se considera como un ingreso. Entonces, digamos que tú tienes tu salario, le agregas ese ingreso encima de tu salario, a mucha gente cambia el estatus de ingresos y cuando tú cambias tu estado de ingresos, se te incrementa el porcentaje que tienes que pagar de impuestos. Entonces, a veces no te conviene usar los RSPs. Depende ya de tus ingresos y de cómo el contador estructure, estructure esa forma para sacar los RSPs. Con el FHCA, que es el First Home Savings Account, eso solamente se aplica para propiedades ocupadas personalmente. Esa cuenta no la puedes usar para inversión. Exacto. Bueno, aquí hacen una pregunta sobre la tasa de rentabilidad, igual alquiler sobre el precio del bien. Ya va a depender del proyecto que la persona pues elija. Como les digo, hay esto que simplemente pues les mostré hoy, también pudieran haber muchos otros. Yo no, digamos, a mí no me toca hablar de asesoría financiera, como les dije, yo les presento la oportunidad que hay en el mercado. Ustedes pueden, digamos, si entienden bien la materia financiera, pues también pueden tener este número, o si no, pues obviamente es un asesor financiero en todo caso el que puede generar, pues a mí yo soy muy cuidadosa en estar ofreciendo márgenes de rentabilidad y todo eso, sobre todo en un proyecto de preconstrucción, cuando la entrega va a ser a 3 años, que no podemos en 3 años, tampoco ni siquiera sabemos. O sea, yo les puedo decir, mira, en este momento tú con lo que rentas una propiedad que estás comprando en tanto, tú puedes perfectamente pagar el mortgage, etcétera, etcétera, los gastos de la propiedad, etcétera, porque hacemos esa proyección. Pero obviamente, pues eso va a depender de la hipoteca que te liquiden, el porcentaje de interés que te liquiden en ese momento y de consideraciones que son más de tipo financiero, que obviamente pues el tema del mercado. Yo soy bastante cuidadosa de estar ofreciendo pues este tipo de ventajas, etcétera. En todo caso, preferiría pues hablarlo individualmente con cada quien y mirar cuál sería la rentabilidad esperada por cada persona, y en función de eso ver qué producto pudiera ajustarse a eso que la persona está comprando o está queriendo comprar. ¿Qué más acá? Después de dar el 5%, tengo que esperar hasta que termine la construcción para pagar el resto, o puedo entrar haciendo pagos durante la construcción. Puedes estar haciendo pagos durante la construcción. O sea, tú puedes ir haciendo abonos o depósitos parciales de la construcción, pero ahí es un tema de que tú lo sopeses, porque tú también puedes, digamos, poner a rendir ese dinero en otro tipo de inversión. Que otra vez no soy yo la asesora financiera como para decirle cuál, pero si pudieras pues tenerlo de tu lado y irlo poniendo en algunos instrumentos financieros que puedan estar de tu lado, y al momento de cerrar o del closing, pues simplemente hacerle el pago al builder, si ese fuera el caso. Si va a hacer aporte, okay, para disminuir el valor del crédito, ¿lo puedo hacer? Si lo puedes hacer, creo que esa pregunta está respondida. Bueno, bien, creo que no hay más preguntas. No me queda más sino agradecer pues su tiempo, porque además el tiempo es el recurso más valioso que todos tenemos. A partir del día de mañana pues comenzaré a conversar uno por uno, a llamarlos, a contactarlos, a mirar cómo los puedo ayudar, cuál sería pues el panorama de cada uno, y mirar si estos proyectos que se presentaron hoy son los que realmente mejor calzan o se adaptan a su necesidad, o si pudiéramos pensar en otro tipo de producto o en otro tipo de inversión en el mercado inmobiliario.
Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Lucas, como siempre, por tu apoyo. Gracias a ustedes. Gracias, Gaby, como siempre, por tu apoyo. Disculpen al principio el tema de compartir pantalla, etcétera, etcétera. Pero bueno, prometo que no volverá a suceder para la próxima. Muchas gracias por la información de tiempo de asesoramiento. Muchísimas gracias de verdad a ustedes por haber estado aquí. Quedamos pendientes y como les digo, pues a partir de mañana ya comienzo a hacer las llamadas a cada uno para poder asesorarlos a cada uno. Que pasen una feliz noche y por aquí quedo a la orden para este tipo de información o cualquier otro del mercado de bienes raíces que ustedes necesiten. Hasta pronto. Nos Feliz vemos. noche. Bye, bye. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas Chao. gracias. Gracias, Bye, feliz bye. noche. Hasta luego. Hasta luego.